Hola amigos, soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo de Murcia y queríamos explicar las pruebas de acceso a la Universidad de Murcia, ahora que tenemos la nueva versión del 2017. En esta academia llevamos probando las pruebas de acceso ya más de 12 años, porque antes estábamos en Alicante, luego abrimos la de Murcia. Llevamos también muchísimos años, bueno, en Alicante llevamos ya casi 100 años por padres, abuelos, etcétera. Y aquí pues preparamos no solo la de Murcia, preparamos las de muchísimas comunidades como Alicante, preparamos también Almería, Albacete, etcétera. Dentro que algunas son distrito compartido y otras son distrito único. Vamos a explicar en qué consiste esta prueba. Hasta ahora, y de momento, como sí que sabéis que ha cambiado lo que es el paradigma de la nueva selectividad, esta prueba sí tenemos algunas asignaturas nuevas, como audiovisuales, etcétera. Los criterios de evaluación más o menos van a ser exactamente igual que otras convocatorias y las asignaturas, quitando algunas nuevas, los criterios de evaluación también vuelven a ser más o menos iguales. Es verdad que ha cambiado alguna metodología, algún libro, etcétera, pero lo que es digamos que del 100%, un 80% vuelve a ser como era la prueba de los años anteriores. Se prevé que haya una nueva reforma, no se sabe, supongo que ya para el año que viene que habrá más tiempo, pero de momento esta está así. Explicamos desde la página web, lo tenéis una pestaña que está aquí, que es academiasantodomingo.es, pruebas de acceso, y está explicado lo que voy a deciros ahora, está explicado todo lo que hacemos, la metodología, lo hacemos presencial o online para lo que son otros distritos universitarios o gente que no sea de Murcia, ¿vale? Entonces, aquí explicamos las asignaturas que tenemos y cómo hacerlo. Nosotros en la prueba de acceso tenemos, digamos, dos bloques, lo que es la parte general y lo que es la parte específica de las asignaturas. En la parte general entraría lo que es la asignatura de comentario de texto, y luego tenemos lo que es la asignatura de lengua, y luego tenemos la literatura. Tendríamos también la parte de idiomas, podéis elegir entre inglés, francés, italiano, alemán, portugués, etc. Y entonces, por ejemplo, a breve pincelada, lo que significa la prueba del comentario de texto, pues es un texto, normalmente hay unos 90 minutos para hacer lo que es esta prueba, y tú tienes que definirme de este texto un comentario. Me explico, el comentario convendría saber, antes de hacerlo, pues leerlo varias veces, hacemos un subrayado, sacamos las ideas más esenciales de ese texto, luego hacemos un esquema de ideas y luego a partir de ese esquema de ideas ya tendríamos hecho lo que es el resumen del texto. Si el texto, imaginaros, tiene 40 o 50 líneas, el resumen siempre es una tercera parte de la longitud de lo que es el texto, para que tengáis una idea. Después de hacer el resumen, también podremos ponerle o no, depende de dónde os presentéis, en qué comunidad o lo que os exijan, un título nuevo a lo que es el texto. En ese título pues es un conjunto de palabras, se define así, que definan o que nos digan de qué va el texto a grosso modo, sin tener ningún detalle. Y luego tendríamos que hacer también el comentario realmente de ese texto, es decir, de cada párrafo, de cada idea principal, que ya las tenemos en el esquema de ideas, pues pondremos a desarrollar las partes principales del texto de manera inocua. Ya en la cuarta parte del comentario, que sería la opinión personal, sí que tenemos que apostillar o decir si estamos a favor o en contra de las ideas del esquema de ideas, ¿vale? Si ya tenemos que poner, ya no es subjetivo, es objetivo, depende si nos parece bien o nos parece mal y el por qué. Todo esto, más o menos, los comentarios de texto suelen tener una cara y media de lo que es un folio, con buena letra, con buenos márgenes, sin tener ningún tachón, etc. Eso es la parte de comentario. La parte de lengua, el examen de lengua consta de varias partes, normalmente son 3 diferenciadas. La primera son una serie de oraciones que hay que analizar de manera morfológica y sintáctica. Sabéis que sintácticamente significa que tenemos que poner el significado grupal de lo que es la palabra, es decir, si tenemos un sujeto, bien un predicado, un sintagma nominal, un sintagma verbal o un sintagma preposicional. Definimos el verbo y a partir del verbo quién realiza la acción del sujeto, y ya vamos componiendo lo que es el orden de la frase, qué características tiene, si es una frase simple que tendrá un solo verbo o bien una frase compuesta que tiene más de un verbo.
Cuando ya hemos analizado si tenemos complementos directos, indirectos, circunstanciales, de nombre, etcétera, a partir de ahí, o atributos, si es verbo ser, o estar, o parecer, ya entonces nos pasamos a la siguiente parte del examen, que sería el análisis morfológico. Es decir, voy a definir esa palabra que puede ser un nombre, un adjetivo, un sustantivo, puede ser un adverbio, puede ser una conjunción, una preposición, una perífrasis verbal, etcétera. Defino y luego también dentro de las características de definir qué es, digo qué aspecto modal, pongo más características, por ejemplo, digo en qué tiempo está, si está en presente, en pasado, en futuro, o digo qué género tiene, si es masculino, femenino, neutro, epiceno, o digo también dentro de esa palabra si está en singular o está en plural, por ejemplo. Si tengo un verbo, pues también defino el tiempo verbal, por ejemplo, si está también en indicativo o en subjuntivo. También defino si está en primera, segunda, tercera conjugación, defino también qué persona tiene, si es singular, plural, etc. Ya tendríamos el análisis morfológico. En cuanto al análisis, al examen de literatura, en las pruebas de acceso a mayores de lo que son 25 años, ahí tendríamos que centrarnos en qué libros nos tocan este año. Tenemos que saber hacer de ese libro lo que es la combinación del análisis del libro, que es sacar los aspectos fundamentales, y cuando ya tengamos analizado lo que es el libro con los géneros literarios, dependerá si es una obra, si es un teatro, si es una poesía, etc. A partir de ahí las características, nos tenemos que estudiar de memoria la vida de esos dos autores y luego saber responder al vocabulario que tiene ese libro. Se llaman los aspectos modales de cada libro, ¿vale? Dentro del género literario de ese libro, no sé qué vocabulario tiene, qué tiempo escrito está, cuáles son las características, si por ejemplo estamos hablando de un ensayo, si estamos hablando de una novela, qué partes tiene, qué no, etcétera, etcétera. Todo eso es un convenio que es el análisis de lo que es la obra literaria. Normalmente, antiguamente, si hay dos libros, con estudiaros uno era suficiente. En los nuevos modelos de exámenes hay que estudiaros los dos, porque en el examen de literatura, tanto en la parte A como en la parte B, hay una mezcla de los dos autores. ¿Con qué fin? Con que la gente se estudie los dos autores, no solo uno. Y luego pasaríamos al examen de inglés. El examen de inglés de la prueba general constaría de un test. Primero tenéis un texto que hay que saber analizar y hay que saber traducir palabras básicas. Estamos hablando de una 1, una 2. No, un B1, un B2, perdón, un B1 sobre todo. Si vais a la prueba mayores de 25, un B1. En la anterior, si es la prueba de 40 o 45, si nos hacen lo que es el examen que hacen del currículum, ahí sí es más fácil, ahí tenéis una 2. Vosotros tenéis un poquitín más de nivel. En este examen de inglés, dentro del texto, tenéis que responder a unas preguntas. Normalmente es un true o false, es decir, si son verdaderas o falsas, que la información la tenéis dentro del texto. La segunda parte os dan una serie de palabras y hay que ordenar de manera correcta la frase, que también la información está en el texto. Luego tendréis unos huecos y hay que contestar unas definiciones de unas palabras que todas están en el texto. Y luego en el siguiente ejercicio, normalmente, lo que hay que hacer son dos redacciones con un tema que también va en consonancia con la información del texto, más o menos 10-12 líneas. Acordaros de estructuras muy básicas si no tenéis mucho dominio del inglés, lo que son los sujeto, por ejemplo, verbo o sujeto y predicado, sujeto, verbo y complementos, para hacer frases sencillas y que no os compliquéis mucho la vida si realmente no dominéis lo que es la asignatura de inglés. Si tenéis un buen nivel de inglés, sin problemas, hacer lo que os dé la gana con aspectos indirectos o los condicionales o los imperativos o pasivos, etcétera. Pero si no tenéis mucho dominio, cuidado con eso. Luego, si vais a hacer otro tipo de idioma, aquí nosotros preparamos 5 idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, y luego lo que es también la prueba en este caso. Luego, de las asignaturas de la parte específica, dependerá qué carrera vayáis a estudiar, hay que elegir de las 4 opciones que existen, pues si vais a lo antiguo que sería, ¿no? Las asignaturas más técnicas o más de ciencias, las asignaturas más de letras, las asignaturas sociales o las asignaturas mixtas, o si vais a hacer arte, etc.
A partir de ahí, pues los exámenes dependerán de cada asignatura, hay bastantes asignaturas, entonces no me quiero extender. Sí que quería explicar la prueba general, la prueba específica ya dependerá de los temarios de cada asignatura y de las peculiaridades de esta. Nosotros cualquier tipo de asignatura la preparamos y tenemos una experiencia de muchísimos años, en Murcia aquí más de 12, por ejemplo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que aprobéis la prueba y que logréis la nota suficiente para entrar en esa carrera que tanto ansiáis. Y cualquier cosa, estamos a vuestra disposición tanto online como presencialmente. Gracias.